Bueno, entonces estamos con Michael Torres. Él fue colaborador de Sebastián Fernández, parte de GFI. ¿Cómo inicia, Michael, tu relación con Sebastián Fernández? ¿Cómo llegas a Sebastián Fernández? Bueno, Sebastián Fernández es representante de jugadores. Desconocía que él trabajaba en el Club Deportivo Cuenca hasta más o menos principios de octubre, donde tengo un acercamiento con él por un familiar que él jugaba en el Deportivo Cuenca en las formativas, sub-17. Y a partir de eso, pues él me solicita una reunión para poder hablar de un tour en Estados Unidos que se iba a llevar a cabo desde los primeros días de noviembre hasta más o menos el 20-21 de noviembre. En ese sentido, yo acudo a la reunión para enterarme sobre todo de más o menos cómo funcionaría el tour, dado que la representación legal que tenía este familiar pues estaba bajo mi representación Ujú. porque los papás viven en Estados Unidos. Entonces, yo en ese sentido acudo a la reunión para más o menos entender cuál va a ser la dinámica del tour, los costos y demás detalles que obviamente yo tengo que hacer extensivos a los padres de él para que den o no autorización al respecto. Entonces, ese es el primer acercamiento que tengo con él. A la postre de aquello, pues ya vamos desarrollando una relación un poco más personal, en la que evidentemente tengo que decir que es una muy buena persona, pero tal vez un deficiente profesional. Así que en ese sentido, pues empezamos a entablar una relación en la que empezamos a hablar ya de otros proyectos relacionados al mismo fútbol y sobre todo, pues probablemente una de las cosas que más me llega a mí a seducir es el hecho de que el fútbol me devuelva algo que no me ha dado, tal vez, que nunca lo he esperado, pero de alguna manera siempre he estado involucrado en el fútbol por pasión, por gusto, por lo que sea. Y claro, a partir de eso es que empezamos a trabajar en algunas cosas y entre ellas yo empiezo a colaborar directamente en el tour a Estados Unidos que tuvo las formativas del Deportivo Cuenca. ¿Y quién es Sebastián Fernández? ¿Quién dirías tú que es Sebastián Fernández? Sebastián Fernández, como te digo, me parece que no es una mala persona, me parece una muy buena persona, con muy buenos valores, pero como profesional totalmente deficiente. Estas formas profesionales que existen, recuerdo que en esa primera conversación en principio él me supo decir varias veces que en este mundo del fútbol era un gran pastel y había espacio para todos y había pedazo para todos. Pero me parece que eso son solo palabras a veces, entonces yo creo que él, entiendo que como profesión no estudió ninguna, pero tiene esta ocupación de ser representante de jugadores, de ser intermediario entre clubes, y tiene una empresa, de hecho, constituida para hacerlo, que me parece que la empresa tiene domicilio en Portugal, ¿Cómo se eh, llama la empresa? AB Sports 27. Alguna de las conversaciones que tuve con él, él me supo decir que este 27, claro, yo decía AB, ¿por qué? Por Antonio Valencia, ¿qué pasa? No, él me supo decir que era por un tema con Alejandro Méndez, el número 27 sobre todo, que era por gratitud que él le tenía a él, que es una empresa que obviamente había llegado a ellos para ayudar en todo este tema de intermediar con jugadores, representar jugadores, mover jugadores alrededor del mundo. Y claro, él tiene una larga trayectoria profesional, desde lo que yo sabía y me había comentado. Él había trabajado muchísimo tiempo en Argentina, muchísimo tiempo en México, donde entiendo que hizo muy buenos contactos también con profesionales del deporte, ya no te digo solo con jugadores, y que claro, eso obviamente le daba mucho conocimiento a él respecto del fútbol como tal. Entonces entiendo que es un profesional al menos con 20 30 años de trayectoria en el fútbol. Me parece que 20 porque no tenía más de 41 creo. Entonces, en ese sentido, pues, como te digo, o sea, entiendo que su labor principal es este tipo de iniciativas también con el fútbol respecto de hacer un tour, hacer una gira. Estaba programada una gira no solo de Estados Unidos, sino también una en Brasil, que eso entiendo que los directivos del Club Deportivo Cuenca lo conocen a perfección. Eh, Porque de hecho, lo que hasta últimos momentos que tuve contacto con Sebastián, lo que me supo decir es que todos los auspiciantes iban a nacer del propio apoyo de la presidenta, que para este tour en Brasil sí lo iban a hacer. Perfecto, al final el tour nunca se dio, ¿no? No, En no se dio, Brasil. no se dio. Michael, hablábamos ya de Alejandro Méndez porque tú lo incluiste en la conversación, o sea, podríamos llegar a la conclusión de que Alejandro Méndez es un socio de Sebastián Fernández o Sebastián Fernández trabaja para Alejandro Méndez, ¿tienen algún tipo de relación laboral entre los dos?
jurídicamente no conozco este contrato que pueden tener entre los dos, pero desde la experiencia que tuve con Sebastián entiendo que son personas muy cercanas y que evidentemente existe una relación laboral, sobre todo en el... Yo podría llegar a decir que Sebastián Fernández es una de las manos derechas, si no la mano derecha aquí en Ecuador, de Sebastián. Entiendo que ellos tuvieron... Alejandro. Perdón, sí, Alejandro de Sebastián. Entiendo que ellos tienen ya una relación de larga data. Justamente por eso este tipo de conexiones respecto de la empresa, de la agencia de representación de jugadores y demás. Y asimismo todas las conversaciones que ellos tenían hasta en algún punto estaban relacionadas al Club Deportivo Cuenca. Estaban relacionadas a las elecciones de este año, sería ya, que bueno, como te digo, yo entablé esta relación con Sebastián el año pasado, pero entiendo que ellos no estaban preocupados de poner, por ejemplo, un candidato para el Deportivo Cuenca, pero sí estaban muy preocupados de ese tema porque estaba claro que desde la postura de Alejandro Méndez, pues Natalie Villavicencio era más un obstáculo que una persona que podía colaborar en el proyecto que ellos tienen dentro del club. ¿Tú escuchabas eso en conversaciones? O sea, se hablaba de eso. Escuché y vi. Michael, bueno, ya dejando un poco de lado esta relación que existe, centrémonos en el objetivo del viaje a los Estados Unidos, que es de lo que tú conoces más cercanamente. Sí, sí, como te digo, y en principio yo no empecé a tener este acercamiento más allá del tour porque podía ser un tema transaccional nada más, de decir el tour cuesta $3.500, son 20 días, firmar la autorización de salida del país, yo como representante legal de este familiar que jugaba en las formativas, y ya, pero no, realmente empezamos a entablar una muy buena relación en la que empezamos a hablar de muchos proyectos deportivos. Centrándonos específicamente en este primer momento, que es el tour en Estados Unidos, pues bueno, es un tour que estuvo planificado tal cual se vio, al menos a breves rasgos en redes sociales, de jugar 5 o 6 partidos amistosos, viajar desde acá a Ecuador hasta San Luis, Missouri, perdón. Pero hubo algunos inconvenientes incluso en ese proceso, porque los boletos de avión estuvieron listos recién, me parece que una semana antes, si es que no es menos. Entonces fue una complicación porque de alguna manera lo que yo le había ofrecido a Sebastián era colaborarle en las autorizaciones de salida del país, por ejemplo, que es un tema necesario para los menores que iban a salir. Entonces había un grupo conformado por más o menos 11 o 12 jugadores, 8 o 9 pertenecían a las formativas del Club Deportivo Cuenca y otros jugadores respondían a otros clubes. Entre ellos Búhos y otro club más que no recuerdo de Guayaquil. Había jugadores de otros clubes jugando por Deportivo Cuenca en este viaje. Sí, correcto, correcto. O sea, de hecho así fue, no solo con jugadores de Búhos, que fueron 2 o 3, sino también con jugadores en Estados Unidos que eran representados por Sebastián Fernández. Entonces todos estos se pusieron la camiseta del Cuenca y fueron a los amistosos. Pero sí, bueno, así empezó el tema de esto. Tuvimos algunas reuniones, una muy importante con los padres de familia, para explicarles más o menos cuál sería la dinámica, al menos desde mi lado, porque yo realmente la dinámica ya, digamos, en territorio la desconocía. Nunca había sido parte de un tour, digamos, de formativas, ni mucho menos, y tampoco lo iba a hacer porque en este caso no había sido incluido en el viaje. Había la intención, pero no llegó a suceder. Entonces, en ese sentido, pues, al parecer, yo tenía entendido por una pregunta puntual que yo sí le hice a Sebastián Fernández, y es, ¿todos los jugadores van a pagar $3.500 para estar en el tour? La respuesta fue sí. Pero esto no llegó a ser realidad. Entonces, yo me di cuenta de eso en el medio del tour, pero sin embargo, antes de eso, al parecer todos los padres de familia tenían muy claro cómo iba a ser el tema del tour. Al parecer, ellos tenían muy claro que lo que ellos habían dado específicamente, no sé los valores exactos individualmente de cada uno de los chicos que fue, pero tengo claro que en muchos casos no fue más de $1.000. Porque claro, yo a partir de eso, pues... tenía honorarios por las autorizaciones de salida del país, como es claro, normal dentro de un trabajo. Pero claro, algunos de los padres de familia, cuando yo, después de la primera semana que ellos ya habían viajado, les solicitaba mis honorarios, me decían que ellos pensaban que en los $1.000 que ya habían pagado estaba incluido eso. Eso a mí me deja deducir que, claro, no todos pagaron 3.500. Y que de hecho hay algunos chicos que no pagaron. Ni un centavo. Probablemente, lo desconozco. Habría que preguntarle ahí sí específicamente a Sebastián Fernández, que es quien recibe el dinero. Porque claro, cuando yo tengo ya la autorización de
de parte de los padres de mi familiar para que él pueda estar dentro del tour, ellos hacen el depósito al día siguiente en una cuenta de Sebastián en Estados Unidos. Entonces, desconozco cómo fue la transacción con los otros padres de familia, hasta donde puedo saber, y se le puede preguntar seguramente al papá de Paulo Uruchima, por ejemplo. Él los $1,000 me dijo que había pagado y que él entendía que mis honorarios estaban incluidos ahí. Entonces, eso a mí me deja ver que si él no me quiere dar mis honorarios, probablemente es porque él entendía que ya esos $1,000 cubrían absolutamente todo lo que tiene que ver con el tour. Puedo hablar también de otro amigo que su hermano fue parte del tour, un chico de 17 años, igual, y que claro, él me dejó entrever que no había pagado más de $600-700. Entonces, obviamente hay una diferencia económica importante que, claro, en principio yo la desconozco, y cuando yo incluso hago las autorizaciones de salida del país, yo coloco un lugar de estadía que es en San Luis, que es un hotel y demás cuestiones. Entonces eso a mí me deja entender que en principio el tour estaba arreglado económicamente, que no iba a haber ningún problema económico en ese sentido. Más sin embargo, ya al segundo día, yo hablando con mi familiar, él me dice, mira, sabes que ya no estamos pudiendo ni siquiera comer, no tenemos dónde dormir. Y de hecho el papá, como yo te había dicho, él vive en Estados Unidos. Él, de donde vive, se dirige 14 horas hacia donde estaban ellos en San Luis para intentar darles algún tipo de estabilidad, al menos de salud, pues porque... O sea, pero no hay que te llegan, se hospedan, comen el primer día y al segundo a la buena No hay de más, Dios. no hay más. Entonces, claro, es un tema bastante preocupante en principio, porque yo me desentiendo de todo este tema entendiendo que todo está bien. Al final del día, claro, la cara responsable de los chicos y demás no era Sebastián Fernández, era el profesor Gerson Estacio, que con muy buena voluntad, pues evidentemente él puso su nombre para ser quien esté a cargo de los menores. Pero claro, esto de alguna forma, él no era responsable económicamente, porque él no fue quien orquestó el tour. Fue la propia gente del grupo inversor, fue la propia gente sí, propiamente el grupo inversor, porque claro, Sebastián Fernández estuvo durante todo el tour, pero Alejandro Méndez estuvo en el último partido, por ejemplo. Estuvo también en el viaje con los chicos. En algún No punto. estuvo en el viaje, porque entiendo que él reside en Houston, pero sí estuvo en el último partido, cuando jugaron contra New York Red Bulls, me parece. Él estuvo en ese partido, 100%. Entonces eso quiere decir pues, que obviamente había pleno conocimiento de todo esto. Por alguna cosa que luego te contaré. Pero sí, en principio, en los primeros días ellos llegan, se hospedan. El primer y segundo día me parece que tienen hotel. Ya a partir del tercer día no tienen dónde dormir, están durmiendo en moteles, están trasladándose en trenes de largas duraciones, llegan 15, 14 minutos antes de los partidos para jugarlos. Entonces, obviamente, el rendimiento deportivo se ve claramente vinculado a esto. Y ellos tienen estas dificultades ya que, como te digo, pues les empieza a solventar mi familiar igual, el papá de este chico que vivía conmigo. Entonces, claro, él empieza a solventar algunos de sus gastos, él tiene facturas y demás de todo lo que gastó, pero claro, él tiene todo esto sobre todo porque él de buen corazón lo hizo, ¿no? O sea, él no lo hizo pensando en que le van a retribuir todo eso que ha gastado. Y claro, ya pasamos de algún momento en el que es un tema hasta caritativo, si tú quieres, hasta que luego es una exigencia. Claro. Y que incluso algunas de las personas que están dentro del tour, llegada la noche, le dicen al papá de mi familiar, bueno, pero ya seguramente el señor Méndez se ha de poner algo para comer hoy día. Entonces es una cosa que ya hasta raya en lo descarado a veces. Pero entiendo que era el modus operandi de ellos. Entiendo que así son algunas de las cosas que ellos se han planteado. Y claro, pasa el primer partido, lo pierden, pasa el segundo partido, lo pierden, el tercero lo pierden, de hecho los perdieron todos. Pero claro, el rendimiento deportivo, como te digo, seguramente esté ligado siempre a las condiciones que uno tiene como ser humano. Sin duda. Entre ellas las de dormir bien, las de comer bien, las de etcétera. Ujú. Yo recuerdo que a la mitad del tour, estamos hablando de más o menos 9-10 de noviembre, me comunico con Sebastián. Había intentado hacerlo ya en reiteradas ocasiones, pero entendía que ellos estaban un poco ocupados por el tema de estar allá, movilizándose, etcétera. Pero bueno, realmente yo llamo preocupado y digo, mira, Sebastián, ¿qué está pasando? Si necesitas que hablemos con los padres de familia porque hace falta dinero, lo puedo hacer, tranquilamente. Así como nos reunimos un día para solicitarles la autorización de salida del país, explicarles temas breves del tour. Seguramente también podamos hablar un poco ya de lo económico y decirles, mira, si está haciendo falta plata, pues reunamos un poco más de dinero y hagámoslo.
Yo recuerdo que las últimas conversaciones antes del viaje fueron esas, ¿no? Que aparentemente había un auspiciante que se había caído y que eso provocaba que haya un déficit económico. Que este auspiciante iba a cubrir todo el tema de alimentación de los chicos. Yo no tengo constancia de que haya habido ningún auspiciante. De hecho, en principio, yo fui una de las personas que buscó también algún auspiciante, pero es un poco complicado cuando un mes antes pides este tipo de auspicios. O sea, la empresa privada también tiene sus condiciones. Entonces, yo hablé de esto con Sebastián, pero recibí una respuesta totalmente negativa, más bien a la defensiva, más bien al insulto, más bien a pensarse que yo entendía que él no sabía sabía hacer las cosas y no sabía lo que estaba haciendo en Estados Unidos. Pero bueno, ¿qué te puedo decir, Juan Bernardo? Si para una movilización de San Luis a Chicago, me parece que fue, no, perdón, de Chicago a Nueva York, ellos toman busetas, pero ni siquiera alquilan bien las busetas, porque lo que les toca hacer es alquilar busetas para movilizar a todos los chicos. Un viaje de 13, 14 horas igual. Y claro, lo que uno puede hacer al alquilar un vehículo es alquilar en un lugar, dejar en otro. Claro. Entonces yo no sé qué tan bien estaba organizado el tour cuando ellos les toca hacer esto, les dejan acomodados a los chicos en casas dispersas en todo Nueva York, que Nueva York tiene 3 condados, digamos, y es bastante grande. Pero les dejan así de dispersos y les toca a ellos regresarse manejando las furgonetas para devolver en Chicago mismo. Entonces, Increíble. me parece que no hay ninguna organización al respecto y creo que eso más bien respalda la hipótesis de que esto fue totalmente improvisado, por ejemplo. Ahora, en ese sentido, pues como te digo, después de esa llamada, corto, digamos, comunicación con ellos y sobre todo entiendo que todos los otros proyectos que teníamos en mente hay que dar un paso al costado y hay que decir hasta aquí nomás porque no hay seriedad al respecto, no hay tampoco ni sinceridad ni honestidad respecto a las cosas que se están haciendo. Entonces, yo podría decirte que si hay cómo hacer el esfuerzo, hay cómo hablar, hay cómo pactar, hay cómo cuadrar cosas, siempre y cuando hay un diálogo, ¿no? Siempre y cuando hay comunicación de forma bilateral, pero no este tipo de cuestiones a través del engaño, a través de que si yo te estaba ayudando de esta manera, incluso te estaba cobrando honorarios totalmente mínimos al respecto del trabajo que yo ya había hecho, tú me digas, tú no sabes lo que yo estoy haciendo, yo sé cómo estoy haciendo las cosas y las cosas no están bien realmente. Porque claro, lo que termina pasando ya cuando están en Nueva York es que, como te digo, hay chicos que están hospedados en una casa, hay chicos que están en otra. Yo desconozco realmente ni siquiera quiénes eran las personas que les recibieron. Lo que sí te puedo decir es que tanto el papá de mi familiar, él recibió a 2 chicos. Tanto ¿En Nueva York? en Connecticut. Ah, en Connecticut. En Connecticut, está a 2 horas de Nueva York. Entonces, él recibió tanto, obviamente, a su hijo como a otro chico más. Porque, claro, él le había pedido de favor que por favor le reciba, que él luego cubre el tema de alimentación, que luego devuelve todo esto y se devenga. Y también... ¿Quién pedía eso? ¿El chico o alguien más? No, eso pedía Sebastián Fernández, sí, al papá de mi familiar. Entonces, claro, lo que sucede también es que, como yo te había dicho, tengo un amigo que el hermano estaba también siendo parte del tour, un chico de 17 años, que igual estuvo en el tour y que cuando ellos llegan a Nueva York, Sebastián Fernández le llama y le dice, mira, tú me ofreciste hospedaje acá,